atendiendo a lo que Dios colocó a hacer en nuestro corazón, y creemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Cuántos lo creen? El cuerpo se cansa, se debilita, pero el espíritu se fortalece. Amén. Hemos llegado al final de este hermoso tiempo donde hemos sido instruidos y capacitados para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos ha permitido vivir este retiro por unas cuantas horas en su casa, desconectándonos un poco de nuestro entorno, con el propósito de recordarnos que somos instrumentos con los cuales Él cuenta para este tiempo. Creo que ese ha sido el común denominador del mensaje. Dios cuenta con nosotros como esos instrumentos que Él quiere utilizar y va a utilizar en este tiempo. ¿Usted puede decir amén a esto? ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha comprendido? Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: yo soy el instrumento que Dios va a utilizar por los próximos días y por las próximas generaciones para conectar el cielo con la tierra. ¿Lo puede creer? Dele ese fuerte aplauso a Dios. No, pero eso fue un aplauso de no almorzado. Dele un fuerte aplauso a Dios. ¿Sabes? Dice la palabra que en los últimos días, en los últimos tiempos, en los tiempos finales, Dios derramará ¿de qué? ¿Y sobre quién cree usted que lo va a derramar? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Ahí no hemos llegado al acuerdo sobre nosotros, sobre mí, sobre quiénes. ¿Sobre quiénes va a ser derramado el Espíritu Santo? Se desviaron. Importante, nunca dejar que la convicción que Dios ha colocado en nuestro corazón cambie de parecer porque a otro le pareció o dudó. Esta promesa, aunque el texto dice que para toda carne, en realidad tiene su nombre. Tiene su nombre. Es decir, que en los últimos días, en los últimos tiempos, el Señor Dios Todopoderoso derramará su gloria sobre Yair. Ok, ahora sí lo entendió. Ese texto es para usted. Y así se levanta otra persona a querer decir lo contrario, a querer decir otra cosa, usted va a decir: no, esa palabra es para mí, esa unción es para mí y es para este tiempo. Usted puede alabar el nombre del Señor. Somos el remanente de Dios para este tiempo, el cual utilizará para trascender, para trascender. Somos la generación que Dios escogió para que el evangelio trascienda en este momento de la historia de la humanidad. ¿Sí lo han notado que hoy en este momento la humanidad está pasando un tiempo de falta de identidad, de falta de propósito? Pero hay un remanente, hay un instrumento lleno del poder de Dios, el cual está siendo empoderado, capacitado para ejecutarse en este tiempo, para accionar en este tiempo. Es por eso que somos la generación que Dios escogió para que el evangelio, escúcheme bien, el evangelio, ese evangelio de poder, ese evangelio de autoridad, ese evangelio que echa fuera demonios, que hace libre al cautivo, el que quebranta las cadenas, el que trasciende, ese evangelio siga estando vigente. ¿Y a través de quién? Diga conmigo, de yo. Diga conmigo, soy parte del remanente que Dios utiliza para que el evangelio trascienda de generación en generación. Ahora,
Soy la generación que trasciende y perdura en el tiempo. ¿Sí lo ha notado? Eres parte de esa generación que Dios ha mantenido, que Dios ha guardado, que Dios ha seleccionado allí, guardándolo de peligro, de mal, de acechanza, para que en ese tiempo sea revelada su gloria a través de ese remanente que se ha mantenido. Ese lugar lleva más de 35 años de estar funcionando. ¿Qué quiere decir? Que Dios está aquí. Porque no serlo así, ya hubiésemos terminado, ya se hubiese cesado, ya no estaríamos. Y en 35 años han pasado muchas y muchas y muchas personas. Unos han venido y se han ido. Otros han llegado y se han quedado. Otros han vuelto. Pero sabes, lo interesante de esto es que seguimos estando vigentes. Dios ha estado renovando la unción, Dios ha estado renovando la palabra, Dios ha estado renovando la fuerza y nos ha entregado una misión, nos ha entregado una encomienda y nos ha dicho: somos los instrumentos que Él utilizará en este tiempo para que los cielos sean abiertos y se pueda conectar el cielo con la tierra. Y quiero en esta hora, para finalizar, tocar algunas recomendaciones que necesitamos tener bien presentes para poder trascender. Y en primer lugar, debemos tener claridad de nuestra identidad. Diga conmigo: claridad de mi identidad. Recuerde, el enemigo nos quiere distraer y va a levantar cualquier argumento para neutralizar, para doblegar, para desacreditar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El enemigo va a utilizar cualquier estrategia, cualquier arma, cualquier herramienta que nos haga olvidar que tenemos poder porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo y en nosotros está la autoridad dada por Dios. Es eso lo que causa que el evangelio que predicamos sea un evangelio de poder. Si queremos ser una generación que trasciende, es necesario saber quién soy yo. Y es necesario que usted responda esa pregunta. ¿Usted no sabe quién soy yo? Usted tiene que tener claridad. ¿Quién es usted? El evangelio que predica. Porque usted no va a poder hablar de algo de lo cual no está seguro. Y cuando alguien habla de algo de lo cual no está seguro, ¿qué sucede? Diga conmigo: espanta. ¿Sí o no? Asusta. No, resulta que la persona que va a manejar el vehículo lleva apenas una semana de haber sacado la licencia de conducción y el viaje es para la costa. ¿Se le anima a ir? Pero si es un piloto experimentado, un José Montoya, ¿usted le sube? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ha trascendido en el tiempo con su identidad, con su seguridad, porque lo ha demostrado, porque no es el primer viaje que hace. Ahora, yo quiero que usted entienda: el evangelio que usted predica es un evangelio que va a ir respaldado de lo que Dios hace a través suyo. Es decir, si usted quiere tener una hoja de vida en el evangelio, tiene que ponerse manos a la obra, porque de lo contrario, ¿usted qué va a mostrar? ¿O la gente que va a ver en usted? Y no se me ofenda por lo que le voy a decir, pero de no haber evidencia, usted y yo nos convertimos en charlatanes. Ay, ay, ay. En charlatanes. Simplemente palabrería bonita y ay, nos animan. Y el evangelio no es de animar, el evangelio no es de hacer porras. El evangelio es un evangelio de poder que debe que ser compartido con poder y que tiene que ser transmitido como debe ser, sin disoluciones. Jeremías capítulo 1 versículo 5, usted lo conoce, usted lo sabe, pero quiero recordárselo en este momento porque es la base de la identidad que nosotros tenemos en Cristo.
Nosotros no somos producto de un accidente. Nosotros no somos producto de que el pastor nos llamó y nos puso ahí. Hágale, mijo, ahí como pueda. No. Nosotros somos producto, diga conmigo, del sueño. No diga que tiene sueño. Diga conmigo, del sueño de Dios. Porque mira lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes de formarte en el vientre. Diga conmigo, antes de todo, antes, super antes de formarnos en el vientre, ya Dios nos había elegido. ¡Wow! Dios nos había elegido. Hace unos días escuché algo que me llamó la atención, y viéndolo de esta perspectiva uno dice, tiene razón. Y quien lo compartía era una pareja que hacen ministerio, desarrollan ministerio en una iglesia reconocida en la ciudad de Bogotá. Y ellos habían quedado en embarazo, felices con el chiqui, con la beba, era una bebé. Todo feliz, todo súper bien, todo a las mil maravillas, todo funcionando. Cuando de pronto, a los 4 o 5 meses, pierde el bebé. Es una situación difícil, es una situación dolorosa. Perder a un bebé, perder a un ser que uno anhelaba, que uno deseaba, es difícil, es doloroso, no es fácil de superar, no es fácil de entender, porque lo primero que se pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué lo permitiste? Y en medio de todo ese proceso, que no ha sido fácil, han habido momentos donde ellos manifiestan que han tenido que llorar, pero al momento de la entrevista dicen, ya no preguntamos el por qué, sino que entendimos el propósito del por qué vino. Entendimos el propósito, y eso quiere decir que todo embrión vieron los ojos de Dios y vienen a esta tierra, vienen a estar entre nosotros. Así no vean la luz del exterior, vienen a cumplir un propósito. ¿Sabes qué significa eso? Usted y yo somos vencedores porque vimos la luz del exterior, y el propósito de Dios hoy se nos está ratificando a cada una de nuestras vidas. No moriremos, sino que viviremos para cumplir el propósito de Dios. Amén. Es por eso que vamos a trascender. Y la palabra dice, antes de que te formaste en el vientre, te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado, te había nombrado como profeta a las naciones. En otra versión dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Y hay otra versión: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre. Esta es una expresión poderosa. Para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. ¿Cuántos se sienten identificados con esta palabra? Entonces, ¿cuál es la mentira del diablo que él ha colocado en tu vida, donde dices es que no eres capaz? ¿Por qué has cedido al miedo que él ha colocado en tu vida? ¿Sabes? Hay algo interesante, y es que Dios nos está ratificando que ni sin importar el tiempo que haya pasado, el solo hecho de estar en este lugar y ser parte de este tiempo de trasciende, habla de que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había conocido, Dios ya nos había seleccionado, Dios ya nos había apartado.
Yo quiero que usted sea consciente en esta tarde del por qué Satanás quiere dañar tu identidad como hijo de Dios. ¿Por qué Satanás está tan interesado en que te quedes ahí quieto sin buscar problemas? ¿Para qué se pone? Usted viene cada domingo, se sienta, se levanta, alza las manos, llora, da su ofrenda y se desconecta el resto de la semana. ¿Fácil o difícil? ¿Para qué se pone que venir a orar, a reunirse? Para que el diablo se le levante y empiece a tener problemas, empiece a tener luchas. Por eso bien dice el dicho, el que está quieto. Ahora, hermanos, si usted no ha tenido luchas, si usted no ha tenido batallas, es porque usted no representa una amenaza para el infierno. Ay, ay, ay. Ajá, bueno, otra versión, vea, el árbol que da fruto, le tiran. Así que yo quiero retarle, yo quiero invitarle a que usted le dé de qué hablar a la gente. A menos que lo llamen loco, por lo menos, por bajito. Ahora este loco, mejor dicho, que a repartir papelitos en la calle. Hay un video en el cual está un muchacho sentado en un pasillo y pues está como un poco preocupado revisando su celular, cuando de pronto pasa otra persona, le toca el hombro y le entrega un papelito, y el papelito trae un mensaje allí escrito, era un versículo bíblico. No sé qué versículo bíblico diría, pero aquel joven, al leer esta porción de la palabra, fue ministrado por el Espíritu Santo. Y no estaba en un retiro, no estaba en la iglesia, estaba en un centro comercial aburrido. ¿Quién sabe qué estaría pensando? Pero el solo hecho de que alguien pasara y le tocara el hombro y le entregara, es que ni siquiera le habló, ni siquiera le saludó, le tocó el hombro y le dejó ahí y siguió su camino. ¿Cuántas veces Dios le ha colocado a hacer cosas? Y usted dice, uy, no, Dios reprenda al diablo. Eso. ¿O cuántas veces Dios le ha colocado a hacer cosas y usted dice, ¿será o no será? ¿Será o no será? Es que. ¿Quién hacía así? Ay, no tuvieron infancia ahora. El chavo. Es que no me tienen paciencia. El enemigo está interesado en dañar tu identidad como hijo de Dios, pues al dañar el diseño original de Dios, esto da como resultado, escúchame bien, la extinción de la humanidad. ¿Qué es extinción? ¿Cómo? ¿Qué es extinción? ¿Lo entendió lo que usted acabó de decir? Extinción, ¿qué es? Que se acaba, que no va más. Ahora, si te das cuenta que Dios te está colocando en ese tiempo para evitar esa extinción, para evitar que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el propósito. Pero no podemos hablar de un propósito si no estamos seguros de nosotros mismos, de la identidad, del llamado, de la asignación. Si no estamos seguros de que hemos sido llamados con un propósito para hacer y ser y deshacer en el Evangelio. Amén. Debemos saber quiénes somos. Y yo quiero invitarle para que hagamos un ejercicio rápidamente. No tiene que compartirlo con nadie, pero yo quiero que usted responda a la siguiente pregunta. ¿Usted cómo se presentaría frente a un auditorio? ¿Usted cómo se presentaría? Sí, buena, mi nombre es Luis Jair Díaz, teólogo, pastor, técnico en administración de sistemas, gestión de base de datos. ¿Qué más?
Normalmente, ¿cómo nos presentamos? Normalmente es el nombre, la profesión, en qué trabaja, si es casado, si tiene hijos. En eso se trata la presentación. Pero yo quiero que podamos entender que no, la presentación únicamente no es el rol que desempeñamos. El rol que hacemos, la presentación que nos define a nosotros es que somos hijos de Dios y coherederos de las más grandes bendiciones. Gústele a quien le guste. Así que, ¿cómo se va a volver a presentar usted la próxima vez que le corresponda? Uy, pastor, pero qué oso yo decir que soy hijo de Dios. Pero estamos en la cotidianidad. ¿Cómo te vas a presentar en la universidad, en el trabajo? Soy evangélico cristiano, soy pastor de la iglesia infantil, soy del ministerio de intercesión, le sirvo al Señor. Y si usted me contrata, los cielos se abrirán en su empresa. O eso no es así. Pero ¿por qué no nos presentamos así? Primero presentamos todos los logros que hemos tenido, todos los logros que hemos alcanzado. Y si se enteran por el camino, porque ahí quedó Juan 3:16 en una esquinita de la hoja de presentación, que se enteren. Pero de lo contrario, entramos a ser cristianos de la secreta. Y yo quiero invitarle para que no seamos cristianos de la secreta. Seamos personas claras en nuestra identidad, que somos hijos de Dios y coherederos de las más grandes bendiciones. Cuando tenemos una identidad clara en Dios, las puertas se abren. Porque de lo contrario, el no tener clara nuestra identidad en Dios nos lleva a vivir, diga conmigo, una religión. ¿Qué es una religión? ¿Sabe usted qué es una religión? Algo que sigue uno. Una religión es algo que uno sigue, que practica, ¿cierto? Se convierte del agrado normalmente una religión, una rutina, ¿una qué? Algo metódico, ¿cierto? Trasciende una religión muy difícilmente. Y yo quiero que usted entienda esto. El tener clara nuestra identidad en Dios hace que nuestra relación en Dios, con Dios, no se convierta en una religión. La religión nos encapsula, muchas veces nos oprime, porque nos lleva a ser alguien que no somos. La religión es la que te dice cómo debes hablar, cómo debes vestir. La religión es la que te muestra y te dice hasta aquí llegas, hasta aquí no, porque de lo contrario eres un pecador. Esa es la religión. Pero el conocer a Dios habla de principios y valores que al ser yo expuesto a ellos y permitir que el Espíritu Santo me transforme y redarguye y que el carácter de Cristo se evidencie en mi vida, yo empiezo a vivir conforme al propósito de Dios, al diseño de Dios. Y eso no es una religión. El saber que soy hijo de Dios me da identidad en que soy parte de la familia de Dios. Colocaba el ejemplo de los nietos cuando llegaban a la casa de los abuelos. Eso no llegan pidiendo permiso, eso llegan entrando para adentro, porque para afuera asustan. Y entran confiadamente, entran seguros. Se sienten muchas veces más seguros en casa de los abuelos que en la propia casa de los papás. Y esto es interesante porque así debemos ser nosotros. Cada vez que tenemos la oportunidad de venir a la casa de Dios, así es que debemos entrar con seguridad, con confianza. Y cada vez que apartamos el tiempo para tener nuestro devocional en casa, para tener nuestro tiempo a solas con Dios, así es que debemos entrar. Deja de estructurar tu relación con Dios. Sé hijo de Dios. Imagínate por un instante aquellos que ya son papás y tienen los hijos grandes y ya hablan. Yo todavía no tengo ese privilegio.
Que su hijo un día se le acerque y le diga: excelentísimo Padre mío, Padre, ¿a ti te placería regalarme una monedita para comprarme un caramelito? ¿Usted cómo lo miraría? Este chino, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Normalmente, ¿cómo viene un hijo que confía en su padre? Ni siquiera ya tiene que decirle nada. Ya le entiende, ya le comprende. Hay una conexión. Yo estoy trabajando en esa conexión de interpretarle el llanto a Chilo, y la verdad no he sido capaz. Según mi esposa, llora diferente cuando tiene hambre, cuando tiene sueño. Para mí llora igual. Yo no le veo la diferencia. Pero esos son los lazos de comunicación que se establecen. ¿Cuál es su lazo de comunicación particular con Dios? ¿Cuál es ese lazo? Esa forma particular donde Dios dice: shh, shh, shh. Gabriela me está orando, silencio todos. Wow. Porque es que entre tantos hijos hablando al mismo tiempo, ¿cómo hará Dios? ¿No te parece? ¿Cómo hará Dios entre tantos hijos hablando al mismo tiempo? Es decir, nosotros necesitamos pasar al siguiente nivel, saltarnos la religión y empezar a vivir una relación. Diga conmigo, una relación. Papá Dios jamás se decepcionará de nosotros. Jamás, jamás. Porque Él sabe del potencial del que estamos hechos. No que Él nos creó, Él nos diseñó. Él sabe cómo nos construyó y qué tan resistentes somos nosotros. Papá Dios solo guarda pacientemente a que yo entienda que yo soy su hijo y que Él es mi padre. Él solo está guardando pacientemente. No nos va a obligar. Él no nos va a obligar. Él ya ha diseñado todo, ha puesto todo. Pero Él espera que entendamos que nuestra identidad en Él es que somos sus hijos. Diga conmigo: yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Yo soy valioso para Él porque soy su hijo. Y siempre seré su hijo amado. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Usted puede sentirse amado por Dios? No, en serio, ¿usted se puede sentir amado por Dios? ¿Tiene un argumento de peso para decirle al mundo que Dios lo ama? Pero ¿por qué menguan esos amenes? ¿Ah? Total. Exacto. Ahora, entendiendo esta verdad de que somos hijos de Dios, entramos al siguiente aspecto, y es que debemos aprender a relacionarnos con Él. Necesitamos aprender a saber qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que no le agrada. ¿Qué es relacionarnos? Es conectar, es unir, es enlazar con las personas que nos rodean. Ahora, si logramos conectar con Dios, nos va a ser mucho más fácil conectar con las personas que nos rodean. ¿Está conmigo? Si logramos conectar con Dios, va a ser mucho más fácil conectar con las personas que nos rodean. Debemos saber cómo son las personas que nos rodean. ¿Cómo son las personas que te rodean? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? Estamos acompañando a una persona en un proceso de restauración en muchas áreas de su vida. Y un patrón repetitivo que hemos notado es que, aunque él tiene el deseo, las ganas de salir adelante, se esfuerza, se esmera, da todo lo mejor de sí, se cae de ánimo, se levanta otra vez. O sea, parece una montaña rusa. A una hora está arriba, a la otra está abajo, pero se mantiene. Pero a medida de ese proceso, decisiones de otros lo afectan a él.
Dijo, chicharrones de otros lo alcanzan a él. Y viene la preocupación, y viene el afán, y viene el deseo de desistir del proceso, viene el deseo de parar el proceso. Y se le hace difícil salir al otro lado del proceso en victoria, porque hay factores externos que lo están afectando. Ahora, ¿qué tanto? Escúcheme bien, y esto es poderoso. ¿Qué tanto el entorno nos está afectando a nosotros? Como iglesia, como hijos de Dios, como siervos. ¿Qué tanto el entorno nos está afectando? Pero ahora esta pregunta es aún más poderosa. ¿Qué tanto nosotros estamos afectando al entorno? Porque a veces nos quedamos siendo la víctima. No, es que la cosa está dura, está difícil. No, es que eso, mejor dicho, Wilson no apareció, que vaya perdido. ¿Saben quién es Wilson, no? El perrito. No apareció, sé que vaya perdido. No, imagínese, la gasolina sube y sube, y el sueldo baja y baja. Y es un lenguaje constantemente negativo. Y cuando usted se da cuenta, ¿cómo está hablando? Igual. Entonces, ¿quién está afectando a quién? ¿Y quién debería afectar a quién? ¿Está conmigo? Escúchame bien, si tenemos una identidad clara en Dios, si tenemos sus promesas, si tenemos sus palabras, si tenemos lo que Él nos ha entregado, es necesario nosotros afectar a quienes nos rodean para poder trascender. Es necesario afectar a quienes nos rodean para poder trascender. Para poder ser una generación que trasciende, debemos aprender a relacionarnos. Y no solamente para quemar el tiempo, sino para ser edificados y para edificar. Para edificar. Jesús tenía la capacidad de conectar con las personas. ¿Sí lo recuerda? Jesús tenía una particularidad, y era que tenía la capacidad de poder conectar. Y esa misma gracia está sobre nosotros. Esa misma gracia vive sobre nosotros. Ese mismo ADN, recuerde, Dios nos entregó el ADN de Él, ¿no? Jesucristo implantó su ADN en nosotros. Es decir, tenemos esa gracia, esa particularidad de poder llegarle a las personas. Así que a partir de ahora, no se haga el invisible, porque la gente lo está mirando. No se haga el invisible, que la cosa no es con usted, porque la gente lo está mirando. Y la gente, escúchame bien, el sistema afuera necesita conectarse con un hombre y con una mujer que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. No se me canse, que ya vamos a terminar. Esto termina antes de las 7, no se preocupe. No, en serio, ya son las 5:30, así que la gente necesita conectar, escúcheme bien, con hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Y dónde están esos hombres y esas mujeres? Y el resto están por ganar, porque son las personas que Dios va a colocar alrededor suyo. ¿Usted lo puede creer? Jesús tenía la capacidad de poder conectar con las personas. Las personas querían estar con Jesús, no solamente porque les alimentaba, no solamente porque les hacía el milagrito, sino porque Jesús tenía una particularidad: veía la necesidad y era parte de la solución. ¿Está conmigo? Jesús veía la necesidad y era parte de la solución. Es decir, Jesús entendía que al ser parte de la solución lograría trascender en esas vidas, al punto, escúcheme bien, que Jesús tenía que decirle: no me sigan. No me sigan. ¿A quién le dijo así? ¿Alguien lo recuerda? Al ganadero, al endemoniado, el que era ganadero. No, mentiras. Pero fue libre. Fue libre. Y al ser libre, dijo: bueno, yo estaba loco, rayado del coco,
¿Y ahora qué sigue? No, voy a seguir a Jesús. Y Jesús les tuvo que decir, espere, tranquilo, vaya y cuente a los suyos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Yo creo en esta tarde que se le van a acercar personas a ustedes y Dios les dará el poder, la autoridad para trascender en sus vidas. ¿Usted lo puede creer? Dale ese fuerte aplauso a Dios. Hay una pregunta que debemos hacernos y es: ¿cómo se encuentran las personas que nos rodean? ¿Cómo están las personas que nos rodean? ¿Qué clase de personas nos rodean? ¿Será que necesitan de Dios? ¿Será que necesitan ser restaurados? ¿Será que son personas que han sido irrespetadas? Y muchas veces, incluso por nosotros. Porque escuchando la voz de Dios decimos, no, en este momento no, estoy ocupado. Muchos afanes de la vida. ¿Cómo están las personas que nos rodean? ¿Están siendo honradas? ¿Están siendo reconocidas como personas? ¿O por el contrario, se sienten que son inmundos y no son merecedores del amor de Dios? ¿Cuál es el tipo de personas que nos están rodeando? ¿Serán personas que están siendo escuchadas? ¿Cuántos tienen la facilidad de escuchar? ¿Ninguno? Entonces, ¿para qué me responde si puede escuchar? ¿Cuántos tienen la facilidad de escuchar? ¿Sí o no? ¿Sí me está escuchando o no me está escuchando? ¿Y cuántos tienen la capacidad de escuchar a alguien? Es complicado. Porque a veces en ese tiempo, quien termina hablando, ¿quién es? Y es que usted debería hacer, y es que es así, y es que... Cállese por un momento y escuche. Escuche. Dios lo ha colocado a usted como ese instrumento para conectar con las personas, pero no espante a las personas. ¿Está conmigo? Dios lo ha colocado a usted como un instrumento para atraer a las personas, pero no las espante, no las maltrate. Sí, pero pastor, es que nada. O sea, si Dios ha sido tan bueno con usted, ¿por qué no dar de gracia lo que usted de gracia ha recibido? Cuando tenemos una identidad clara, definida, en que somos hijos de Dios, podemos ayudar a las demás personas. De eso se trata el evangelio, de ayudar al que lo necesita. Dios nos diseñó para vivir en comunión. Dios nos diseñó para vivir en familia. Dios nos diseñó para no estar solos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Dios diseñó este lugar para reunirnos como una sola familia en Cristo Jesús. Así que yo quiero instarle, yo quiero motivarle para que usted, cada vez que venga a este lugar, venga con alegría, con gozo, con regocijo, con júbilo, que se le note en la cara, que la gente diga, ¿y este qué le pasó? ¿Para dónde va? Y que después de que usted diga que va para la iglesia, diga, mira, ya el alegrón ese para la iglesia. Y usted puede decir, venga, lo acompañe, venga, acompáñeme. Vamos a la casa de Papá Dios. Y es de esa forma, es con este ambiente que las personas que nos rodean van a entender que también pueden ser parte de la familia de Dios, que también son parte del propósito de Dios y que también Dios puede trascender en sus generaciones. Miren el nivel de responsabilidad que Dios está colocando sobre nosotros. No solamente se trata de nosotros ser capacitados, empoderados, se trata de que nosotros debamos trascender en otros, alcanzar a otros, edificar a otros, restaurar a otros con nuestra identidad, con nuestra seguridad, poder impactar a las personas que nos rodean.
Invitemos a las personas que nos rodean a ser parte de la familia de Dios. Sin miedo, sin pena, sin vergüenza. No sea sinvergüenza. Hágalo. Ya que estamos seguros que somos hijos de Dios y que hemos tomado la decisión de poder reflejar a Dios en otros, entra este aspecto que es súper mega contra importantísimo y que muchas veces, por causa del éxito que tenemos por el favor de Dios en nuestras vidas, se nos olvida que debemos aprender a tener un temor santo. Un temor santo por las cosas de Dios. Una reverencia santa. Ahora, cuando nosotros tenemos temor, ese temor muchas veces nos paraliza. Pero cuando hablamos acerca del temor a Dios, estamos hablando de un temor que nos paraliza para no fallarle a Dios. ¿Está conmigo? Ahora, cuando estamos hablando de tener un temor santo, estamos hablando de tener un temor que me pone alerta, que me pone, espere, eso que estoy viendo no me edifica. Eso que estoy haciendo, eso que estoy hablando, no va de acuerdo a mi cultura. Esto que estoy haciendo está siendo piedra de tropiezo para otro. ¿Está conmigo? Cuando yo tengo clara este temor santo a Dios, yo me convierto en un instrumento de Dios para ser ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. Cuando yo tengo temor a Dios, veo el pecado como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios el pecado? Dijo, con los ojos. Lo aborrece. ¿Cómo estás viendo el pecado? ¿Estás siendo tolerante con el pecado? Pero es que chiquitico, para que no me pusieran el parte, yo bendije al señor del tránsito, le di una ofrendita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Que cuando le corresponda a usted decir, póngame el parte, hágalo. ¿Está conmigo? ¿Sabes? El temor a Dios me lleva a no ser alcahueta del pecado. ¿Qué es ser alcahueta? Las abuelas. ¿Qué es ser alcahueta? Pasar a hacerse el de la vista. ¿Qué? ¿No? Yo no. ¿De verdad? Mira, yo no me di cuenta. Y yo quiero que usted pueda ser íntegro en todo lo que usted es y representa. Todo. Que todas sus cosas estén transparentes. Que a usted no le dé miedo que su vida sea publicada en el videobeam, porque no tiene nada de qué esconder. La gran pregunta, ¿alguien estaría dispuesto en este momento a ser expuesto? ¿Estaría dispuesto a ser expuesto en este momento? Y muy probablemente diría, no, espere, pastor, primero me arrepiento y ahí sí. ¿Sabe? Dios nos está empoderando y nos está recordando todas esas palabras porque Él desea que estemos listos a tiempo y ¿qué? Fuera de tiempo. O sea, en el reino no hay vacaciones. En el reino no, es que Dios, estos próximos 15 días me voy a desconectar porque voy a salir a vacaciones. Bueno, Dios lo espera. Él no se preocupa. Amamos a Dios y amamos a las personas, pero no amamos el pecado que practican las personas. ¿Está conmigo?
Amamos a Dios y amamos a las personas, pero no amamos el pecado que practican las personas. El temor santo en Dios es el que nos ayuda a entender que por medio del Espíritu Santo yo soy luz en medio de la oscuridad. Recordemos a Daniel y sus amigos que determinaron no contaminarse con la comida ¿de quién? Del rey. ¿Cómo creen ustedes que empezaron a verlos? Ay, no, pues los santurrones, ay, los panderetas, los aleluyas, ay, a creerse más que los demás. Ay, no, porque me hace daño. Ay, no, porque le peco a Dios. Ay, no, porque no le agrada a Dios. ¿Sí o no? Empezaron a ser señalados. Salieron en Facebook y en todas las redes sociales los que no se contaminan. Pero ¿sabes qué fue lo más interesante? Fue cuando Dios utilizó a Daniel para salvarles la vida. ¿Cómo? Dios utilizó a Daniel para salvarle la vida. ¿A quién? ¿Alguien recuerda de qué estaba rodeado? Magos, hechiceros, brujos, agoreros y cuanto diablera había por ahí. Pero que por el edicto del rey estaban condenados ¿a qué? A morir. Y ahí sí el santurrón, el aleluya, el pandereta, gloria a Dios, se levantó y dijo: tranquilos, tranquilos. Voy a orar a mi Padre y Él me dará respuesta. ¿Quieres ser como ese Daniel? Quedé sordo con ese amén. Porque es que eso no es de pensar. Y en este tiempo se están necesitando hombres y mujeres integrales que den testimonio en todas las áreas, no solamente en la iglesia, no solamente con los hermanos de la iglesia, no solamente cuando vea a alguien de la iglesia en otro lugar. Ahorita que fue el matrimonio del hermano de José, de Jonathan Enoch, recordamos lo que hacen muchos y que muchos tienen por costumbre, pero aclaro, en este matrimonio no fue así. Hago la aclaración, ¿no? Que quede la evidencia. Que toda la primera parte de la celebración del matrimonio es solemne, música instrumental, el cielo aquí en la tierra, mejor dicho, el pastor habla, sí, Dios les bendiga, puede besar a la novia, todo eso. Y lo primero que sirven, ¿qué es? El whisky. El whisky no, tampoco. Porque recuerde que estamos aparentando, ¿no? Lo primero que sirven la comida para que el pastor coma y me vaya, ¿sí o no? Porque el pastor comido, ido. ¿Sí o no, José? Y después de que uno se, ay, pastor, muchísimas gracias, se sube y uno empieza a ver después las fotos en los estados, en Facebook, emparrandados, con la botella de whisky, la noche loca, la hora loca, la re loca, en fin, eso sale de todo ahí. Ojo, amados, necesitamos ser integrales en todas las áreas de nuestra vida. Dios utilizó a Daniel para que a través de él su integralidad diera resultado y trascendiera, porque no haber sido por Daniel, ¿qué hubiese pasado? Todos al papayo, incluido a Daniel y sus amigos, porque donde Dios no le conteste, ¿qué pasa? Ya, hasta ahí llega la historia. Ya. Así que yo quiero instarle, yo quiero motivarle que ese temor, ese miedo a Dios lo mantenga usted vivo, lo mantenga usted activo en las cosas de Dios y lo mantenga huyendo, corriendo del pecado en todas las áreas de nuestra vida. Y termino con esto porque ya son las 7:30. Más de uno ya volteó a mirar el celular. Valore lo que Dios hoy le ha entregado. ¿Usted qué hace cuando valora algo? ¿Cómo? Lo cuida. ¿Cuánto tiempo?
Siempre, ¿cierto? ¿Cómo va a cuidar esto que hoy usted ha recibido? ¿Cómo lo va a cuidar? Colocándolo por orden, revisando los apuntes, los que tomaron apuntes. ¿Cierto? ¿Cómo usted va a cuidar? ¿Cómo usted va a valorar lo que usted ha recibido? Porque si usted valora, si usted cuida lo que ha recibido, está valorando la presencia de Dios. Escúcheme, está valorando la presencia de Dios. No todos tienen el privilegio que hoy ustedes tuvieron. La invitación fue para quienes, para todo el que quisiera. Pero ustedes fueron los que decidieron accionar. Ustedes fueron los que decidieron dar ese paso extra, esa milla extra. Ustedes fueron los que decidieron estar y ser parte de lo que Dios está transmitiendo. Entonces es importante valorar la presencia de Dios. Valore la presencia de Dios. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: yo determino valorar la presencia de Dios. Volvamos a recordar a David. ¿Alguien recuerda a David? Reconocido por ser conforme. Sí, pero ayer hablamos de eso. David conforme al corazón de Dios. Listo. Ahora, ¿cuál fue el tiempo más duro en el rey David? El tiempo más duro en la vida del rey David. ¿Cuál fue ese tiempo que usted dice, wow? O sea, la pasó dura? ¿Era cuando le tocó hacerse el loco en medio de los enemigos? ¿No? Otro episodio así duro, cuando lo persiguió el propio hijo, fue el más duro, fue el más difícil. O cuando era joven, inexperto, y tuvo que enfrentarse a Goliat por su inexperiencia, y la adrenalina se salió, fue el tiempo más duro. El tiempo más duro de David no fue cuando no fue tenido en cuenta por su padre cuando iban a ungir al rey de Israel. El tiempo más duro para David no fue cuando Saúl quiso matarlo. El tiempo más duro para David no fue cuando sus enemigos le incendiaron la ciudad y lloró hasta quedar sin fuerzas. El tiempo más duro para David no fue cuando le tocó abandonar su tierra y le tocó fingir que estaba loco en la tierra de sus enemigos. El tiempo más duro para David no fue cuando su propio hijo Absalón se rebeló en contra de él. El tiempo más duro para David no fue cuando Samuel muere o cuando murió su hijo Jonathan. Esos no fueron los momentos más difíciles para David. El momento más difícil para David fue los días después de su pecado. Los días después de haberle fallado a Dios fueron los momentos más difíciles para él. ¿Sabes? Después de que él falló, después de que él pecó, después de que no valoró la presencia de Dios, escúcheme bien, después de que no valoró la presencia de Dios, su manera de orar envejeció, cambió, se secó, no era lo mismo. Oraba y oraba y oraba, pero no escuchaba la voz de Dios. Oraba y oraba, pero no había profundidad. Era una sequedad total. David era conocido por su manera de adorar. Era un adorador, pero después de que pecó, su manera de adorar se secó. Su manera de conectarse con Dios cambió.
Por causa del pecado ya no adoraba como antes, porque su manera de adorar se había secado. David se llenó de terror, de miedo. Todo lo anterior sucedió por no valorar la presencia de Dios. Y el pecado lo llevó a envejecer. ¿Cuántos viejos hay en esta tarde, en este lugar? Uy, gracias a Dios todos son jóvenes. Eso, quien envejece es la cédula. El pecado de David lo llevó a envejecer. Otro ejemplo de alguien que no valoró la presencia de Dios. Estamos hablando de Sansón, un hombre que fue llamado desde su niñez. Fue la respuesta, diga conmigo, la respuesta a una oración. Diga conmigo, de un pueblo. ¡Wow! O sea, Sansón era super Sansón. El diseño que Dios tenía para con Sansón iba a trascender de generación en generación. El linaje de Sansón era un linaje especial. Tenía una característica que no todos lo tenían, y era que era nazareno. No todos tenían esa connotación, no todos tenían esa asignación. Fue ungido desde la niñez, pero ese hombre no valoró lo que había recibido de parte de Dios. No valoró, diga conmigo, la unción. Así que si Dios le da el privilegio, la oportunidad de orar por un muerto y que se resucite, no se crea el más. Hágame el favor. Ah, no, ahora es don Jair, o sea, no lo mire, que se le va la unción, porque resucitó un muerto. Y si a Dios le place y fuese así, que resucite un muerto, ¿para ese fue el propósito? ¿Para resucitar un muerto? Y de ahí para adelante, ¿qué? Escuche bien, el nivel de las obras y de las señales que Dios hace a través suyo debe ir en aumento, en aumento. O sea que si resucitó un muerto hoy, mañana serán dos. Dígame, en serio, al punto que usted dice, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 3 a 6 resucitamos muertos. ¿A qué cita? ¿Aló? Escúcheme bien. Dios quiere hacer milagros a través suyo, pero usted tiene que valorar la unción. Tiene que valorar la gracia, tiene que valorar el poder que Dios le ha entregado, que Dios ha derramado sobre su vida. Tenemos, eso es poderoso, ni siquiera apúntelo. Necesitamos valorar lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado. Necesitamos, ay, pero ¿qué es tanto venir a poner las sillas? Eso lo hace cualquiera. Hermano, es que usted no lo hace como nadie más. Usted es el único que lo hace de esa manera. Hágalo, sígalo haciendo. Tenemos que valorar, tenemos que cuidar lo poco o lo mucho que Dios nos ha entregado. Ahora, vamos a mirar otra persona que fue llamada por Dios para reinar. Fue llamada por Dios para dirigir. Y estamos hablando de Saúl. Un hombre que Dios llamó para direccionar al pueblo de Israel, para gobernar al pueblo de Israel. Y tenía una característica y tenía algo, y era que la presencia de Dios, ¿qué? Estaba con él. ¿Sí o no? Estaba con él, habitaba con él. Pero diga conmigo, llegó el momento, por hacer las cosas mal, que la presencia de Dios dejó de estar con él. ¿Aló? ¿Sientes que la presencia de Dios está contigo? Cuídela. Cuídela. Y si sientes que la presencia de Dios no está contigo, búscala.
Búsquela, porque separados de Dios nada podemos hacer. Hoy usted puede salir de aquí lleno del almuerzo, ya con hambre, perfilando la cena, pero si no está lleno de la presencia de Dios, ha perdido el tiempo y el dinero. Busque, vele, preocúpese, porque la presencia de Dios esté con usted. El Espíritu de Dios estaba en la vida de Saúl, pero cuando determinó voluntariamente, eso es poderoso. Diga conmigo, voluntariamente. ¿Quién te obliga a pecar? ¿Quién te obliga a fallar? Entonces Saúl voluntariamente falló y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino más bien un espíritu malo y atormentador. ¿Cuántos quieren ese espíritu malo y atormentador? Gracias a Dios ya están despiertos. Y todo esto sucedió ¿por qué? Diga conmigo, porque no valoró la presencia de Dios. No valoró lo que Dios le había dado. Llegó al punto Saúl de querer matar a su hijo. Llegó al punto de querer matar a David. Llegó al punto de, antes de perseguir a los enemigos, empezó a perseguir a los ungidos. Tremendo. Como alguien que Dios usa se distrae y termina envuelto en situaciones que van por fuera de la voluntad de Dios. Y termino con esto. Lo fácil es empezar bien. Lo difícil es terminar bien. Muchos empiezan, pero pocos terminan. Cuando valoramos lo que Dios nos da, Él nos dará más. Cuando valoramos lo que Dios nos da, Él nos dará más. David, ¿qué tuvo que hacer para recuperarse de esa condición de muerte? Y eso es muy importante, porque a veces cuando fallamos, el enemigo es especialista en condenarnos, en desaprobarnos, en descalificarnos y hacernos creer que ya no nos vamos a volver a levantar, que ya no vamos a volver a ser como antes. Pero ¿sabes qué hizo David para recuperarse? Diga conmigo, número uno, se arrepintió. Diga conmigo, se arrepintió. Diga conmigo, se arrepintió. ¿Qué es arrepentimiento? 1, 2, 3. Seguimos trabajando en unificar la definición de arrepentimiento. Ya algunos lo parafrasean, pero arrepentimiento es sentir dolor profundo por haber fallado y determinar no volverlo a hacer. David se recuperó cuando se arrepintió. Él confesó su pecado y se apartó para poder alcanzar misericordia. Amén. No solamente se arrepintió, sino que una vez más, después de haberse arrepentido, avivó en su ser el hambre por la presencia de Dios. Hoy usted ha sentido el favor de Dios, hoy usted ha sido bendecido, pero yo quiero decirte, hay más, todavía hay más, y Dios se lo va a entregar en el secreto, en la intimidad, allí a sola, relacionándote con Él. Siempre hay más en Dios.
Por eso David despertó un hambre por Dios. David entendió que podía perderlo todo, pero jamás volver a perder la presencia de Dios. Eso fue lo que David entendió. Y al entender esto, trascendió. Diga conmigo, trascendió. ¿Por qué? Saúl, ¿cómo terminó? ¿Mal? ¿Sin cabeza? Sansón, ¿cómo terminó? ¿Mal? Y lo más tremendo de Sansón fue que él mismo limitó el propósito que Dios había planeado para con él. Pero quiero que miremos cómo terminó David. David, al valorar la presencia de Dios, terminó sus días bendecido y en victoria. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 26 al 28. Dice: David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel. En total reinó 40 años sobre Israel. Y 7 años reinó Hebrón y 33 en Jerusalén. Y murió muy anciano y entrado en años, en medio de grandes honores y riquezas. Y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. En otra versión habla de que él murió en buena vejez. Diga conmigo, buena vejez. Quiero invitarle a que se coloque en pie, por favor.